Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya listos para arrancar la oportunidad, la ocasión que tenemos el día de hoy de encontrarnos, de tratar de hacer algo de comunidad, de comentar algunas cosas que consideramos son de interés para ustedes y que, bueno, pues hemos trabajado a lo largo del día en prepararlas. Hay temas que creo que valen mucho la pena tratar, vale mucho la pena ir desmenuzando y que ustedes las vayan considerando, las vayan poniendo en perspectiva, porque pues muchas veces se suele decir que son exageraciones, que no va por allí, que no son los propósitos. Bueno, pues las cosas no cambian en muchos sentidos. La amenaza de una crisis económica que cada día avala un mayor número de organismos que están señalando la situación en que predomina en nuestro país. Pero pues de esas malas noticias les voy a platicar más adelante. Hoy quiero ocuparme de manera particular en lo relativo a los asesinatos de mujeres, los feminicidios. Quiero darle especial importancia a este tema. Voy a platicar también con ustedes de un asesinato sumamente sospechoso que ocurrió el fin de semana y que pues poca trascendencia ha tenido cuando pudiera tener serias implicaciones políticas. Voy a platicarles de todo esto. Es una tragedia que ocurrió el pasado fin de semana en Temixco, Morelos, y que incluye el asesinato de un exfuncionario público del gobierno de Peña Nieto y que estaría salpicando a altos funcionarios del PRI en aquel tiempo y que bueno, es de esos asesinatos que poco se ha hablado y que bueno, pues yo les voy a poner aquí la información y ya ustedes irán haciendo sus cálculos con respecto a lo que se está diciendo. Y bueno, miren, me da mucha pena decir, se lo dije, porque bueno, pues conforme va pasando el tiempo, los años, el transitar por el mundo le permiten a uno irse dando cuenta de cómo operan las cosas, de por qué ocurren las cosas, de por qué se toman ciertas decisiones. Una de ellas es la mascarilla. ¿Se acuerdan el tema de la mascarilla? ¿Cómo dio material para que sí, que no criticar? El presidente se burló, López-Gatell se burló y estuvieron sosteniendo que no, que el uso de la mascarilla inhibía las otras acciones que eran indispensables para disminuir el contagio de COVID-19. ¿Se acuerdan todo esto que se estuvo diciendo a lo largo de muchos días y semanas? Y que recuerdo que quizás aquí el mérito es del gobernador de Jalisco, que fue el primero en empezar, uno de los primeros en aparecer con mascarilla y en estar insistiendo en que era indispensable que se utilizara la mascarilla como forma de protección. Y en una de las mañaneras López-Gatell se rió, se burló y dijo que él no lo consideraba conveniente. Posteriormente otros gobiernos lo fueron siguiendo, lo fueron recomendando. En Estados Unidos se dio como una indicación general. En otros países era obligatorio utilizar la mascarilla. Y pues nosotros no, nosotros estábamos en otra cosa. Nosotros estábamos pensando en que no era cierto y que el vocero del gobierno del estado. Miren, el día de hoy grabé e incluí en mi canal de YouTube y se lo voy a compartir también aquí en Facebook, pero hoy ya está en mi canal de YouTube, en Juan María Naveja, una, perdón, una cápsula que se titula La consistencia en materia de comunicación. La consistencia es importante en todos los días de la vida, en todos los aspectos de la vida. Ser consistente con lo que uno cree y piensa es muy importante. Ahora estamos viendo muchos arrepentidos, ¿sí? Muchos arrepentidos que dicen, pues yo voté por López Obrador, pero no esperaba esto. Pues yo voté por López Obrador, pero yo no avalo lo que él hace. Pues yo voté por López Obrador, pero no estoy de acuerdo con las decisiones que está tomando. Pues yo no voté por López Obrador porque sabía que todo esto que está pasando iba a suceder. Y como yo, otros 20 millones de mexicanos nos ganaron los 30 millones que sí votaron por él, pero pues ahora hay que pagar el costo en la vida, todo tiene consecuencias y es célebre elegir y renunciar. Entonces se eligió, en México la democracia jugó uno de sus mejores momentos en el momento que un candidato a la presidencia ganó de manera avasalladora, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, con 30 millones de votos, más del 50% de la votación, ni hablar. Cuando pasa eso, no hay más de que reconocer y admitir. Pero les decía, la consistencia es fundamental. Yo ahora no me voy a burlar
de aquellos, porque se trata de mi país, ¿sí? Y veo que algunos están haciendo una labor encomiable por señalar aquellas cosas que se están haciendo mal. Por ejemplo, Broso, yo les decía, para mí Broso tenía muchos ángulos criticables, pero tiene tiempo que se está aplicando en hacer señalamientos en temas puntuales. Qué triste que alguien... Víctor Trujillo es un hombre muy brillante, ¿eh? Víctor Trujillo es un hombre inteligente, es un hombre que ha sabido construir un personaje alrededor del payaso tenebroso, pero no cabe duda que él es un hombre brillante, que nos lo ha demostrado con su faceta de comediante en muchas ocasiones. Ha sido también analista, ¿eh? No pierdan de vista que estaba incluido en el equipo de tercer grado hace 6 años, o sea, sí, sí ha estado en otras lides haciendo trabajo de una manera diferente. Y él es de los que han admitido que votó por López Obrador y que está completamente decepcionado. Bueno, todo este rollo viene por el asunto de la mascarilla. Hoy ya, finalmente, el subsecretario Hugo López Gatell apareció con mascarilla. Les voy a pasar al final un tuit de Rodrigo Pacheco en el cual aparece el subsecretario dando incluso indicaciones de cómo ponerse la mascarilla. Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en los lineamientos de seguridad sanitaria para entrar a la etapa de nueva normalidad en la pandemia de COVID-19 se incluirá el uso de cubrebocas. En el tránsito a la nueva normalidad, el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de COVID-19. Se suma a las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infecciones de transmisión, escribió en su cuenta de Twitter. A mí me gusta ser equilibrado, ¿eh? A mí no me gusta andar yendo a los extremos y haciendo críticas a lo menso. Miren, sí hubo un momento en que López Gatell dijo, yo les voy a decir cuándo se pongan la mascarilla, ¿sí? A fuerza de ser honesto y de darle a cada quien su parte, ¿no? Así como digo que hubo un momento en que se burlaron el presidente y él, hasta dijo el presidente que los conservadores y que los gobiernos de sus rivales o de sus adversarios estaban utilizando ese tipo de argumentos. Así como se burlaron, también Hugo López Gatell dijo en un momento determinado, yo les digo cuándo. El problema es que el cuándo se le fue alargando, ¿sí? Hugo López Gatell dio fechas, dio plazos. Él dijo que la cúspide, que el achatamiento de la curva empezaría el 8 de mayo. Pues hoy es 24, ¿verdad? Hoy es 24 o 25. Bueno, pues ya se le pasaron 2 semanas y viene lo peor todavía. O sea, no estamos exagerando con que vienen 2 semanas muy difíciles para México. Probablemente más en algunas regiones que en otras. Es muy probable que en algunas zonas sea más severo el problema y que tengamos que tener particular cuidado. Miren, nos hemos cuidado ya 70 días. ¿Qué más da? Otras 2 semanas frente a lo que está sucediendo. Sí, vamos en el pico alto. Y hoy, les decía el subsecretario, está recomendando el uso de la mascarilla. No la necesitábamos, ¿no? Ya tenemos hasta modelos diferentes, de colores, ya salimos a la calle con nuestra mascarilla, la mayoría de los ciudadanos de México y no se diga de Estados Unidos. Entonces, ya estamos con esta costumbre, vienen tiempos difíciles, vienen cifras que irán creciendo todavía más. Hoy superamos ya los 70,000 contagiados de manera oficial. Sí, 70,000 contagiados de manera oficial. Multiplíquenlo, ya saben ustedes que si quieren multiplicarlos por lo que se decía al principio por 8, pues 7 por 8. Si quieren irse con otros científicos que decían que 30, pues 7 por 30 o 7 por 50. Sí, entonces, pues pudiéramos andar por arriba del millón de contagiados tranquilamente entre aquellos que se contagiaron y dieron reflejo, dieron muestras o dieron síntomas, mejor dicho, de haber contraído el COVID-19 o los atípicos, aquellos que no dieron síntomas, que no mostraron síntomas. Eso es lo cierto con respecto a todo esto. Muchísimas gracias, Alicia Esther, muy buenas noches, Alma Sánchez también, Marcos Gerard de Budeo, muy puntual aquí como siempre desde Miami, linda noche también para ustedes, que hoy, por cierto, en los Estados Unidos es festivo, es el día de los caídos, es el Memorial Day. ¿Qué es lo que se celebra el día de hoy? ¿Qué se conmemora? Hoy se conmemora el homenaje
a los estadounidenses caídos en batalla. Esto data por allá del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, en la Guerra Civil de los Estados Unidos. A partir de allí se empezó a hacer este reconocimiento a los héroes desconocidos en muchas ocasiones, pero es particularmente aquellos estadounidenses que murieron en batalla, y normalmente se hace una ceremonia en el cementerio de Arlington. Hoy lo curioso de todo esto fue que el presidente Trump apareció sin mascarilla, y toda la gente que estaba a su alrededor también, su esposa incluida, estaban sin mascarilla. En otro escenario en Wisconsin, su rival en la próxima elección del 3 de noviembre, Joe Biden, aparece con su esposa y él con mascarilla, una mascarilla negra. En las tomas que yo vi, nunca aparece de frente, pero sí acudió a hacer el reconocimiento a los caídos en batalla con la mascarilla de acuerdo con los lineamientos. Trump dijo que no se la quería poner porque los medios de comunicación iban a abusar de él y que iban a tratar de burlarse. ¿Qué tiene de burla? No tiene nada de particular, ni que su cara fuera tan bonita, ¿no? Ni que fuera tan guapo como para suponer que la mascarilla le quita parte de su galanura. Pues me parece ridículo, ¿no? Pues es la carabina que tiene, es la misma, diría que él, ¿no? Entonces, Lourdes Barragán, también buenas noches, saludos a Leti de la Vega. Mi querida Delia María, no sé de cuándo sean las fotos, yo las vi hoy. Yo vi hoy un pachangón de aquellas para tus 50 años. No sé cuándo fue, si fue reciente, pues el abrazo enorme. Yo sé que han sido 50 años muy bien vividos y que esa fiesta te la merecías. Cómo te ves con toda la alegría que te caracteriza, que te significa allá en tu Sinaloa del alma. Así que muchas felicidades por esos 50 años de vida. No sé cuándo haya sido, no sé si fue el año pasado o si fue este año, pero reitero la felicitación, mi querida Delia María. Irene Alvarado, también saludos, buenas noches. Carlos Guillermo Smite, muy buenas noches. Juan Carlos Cabacho, la mancuerna que han hecho Broso con Loretta en Latinos es muy buena. Sí, me parece que han hecho una serie de buenos análisis. El más reciente no me gustó tanto, fíjate, Juan Carlos. El escenario me gustó la broma de Broso recibiéndolo con bata y gasné y todo. Sí, el escenario me gustó, pero el anterior me pareció muy bueno. El anterior sí creo que fue bastante bueno. Están haciendo un buen trabajo. Loret, lo que yo les decía, finalmente haber salido de Televisa desató al periodista que traía adentro, al buen periodista que viene del linaje. Pues, Carlos Loret es hijo de periodistas, viene de familia de periodistas y ha venido haciendo un excelente trabajo. Yo lo sigo con mucha frecuencia y me parece que el trabajo que está haciendo en W, en Latinos, en el Universal, en The Washington Post, muestran a un periodista liberado, un periodista comprometido con las mejores causas. Así que a mí me parece que bien Carlos Loret de Mola. Respeto a quienes no lo creen, mi respeto absoluto para quienes tienen otros gustos, otras simpatías, y yo así lo expreso. Así que, Juan Carlos, te estoy dando la razón. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, buenas noches, maestro, buenas noches a todos. Saludos, Carlos Guillermo, ya lo dije. Víctor Naveja, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo anda la chamba? Víctor, fíjense que Víctor, mi primo allá en Los Ángeles, le voy a hacer la publicidad, él que no me la está pidiendo, pero le voy a hacer la publicidad. Víctor se dedica a restaurar camionetas o vehículos en general, no estoy diciendo, te estoy limitando, Víctor, pero él se dedica a restaurar vehículos antiguos y los deja pero preciosos. Yo a Víctor lo vi de niño. Él nació en la Unión de San Antonio, es hijo de Víctor, el hermano de mi padre, y a su madre también la conocí, sus dos padres ya no viven, y Víctor, un fuerte abrazo, pero aparte quiero hacer un reconocimiento a tu trabajo, al trabajo que realizas allá en Los Ángeles, en donde de veras restauras los vehículos de primer orden. Su único defecto es que le va a las Chivas, entonces sufre mucho mi primo, y bueno, pues ni hablar, nadie es perfecto, Víctor, ni hablar. Lo bueno para ti es que suspendieron el torneo, así que no vas a sufrir mucho, mi estimado Víctor. Joe Martínez, también un saludo a Estados Unidos, allá se encuentra ella. Mi querido Raúl Miranda, sabe que se le aprecia. José Rafael Cárdenas, Karina Isabel Corral Raigosa, saludos José Guillermo Aguilar Díaz, Tere Orozco también. Tere, ¿qué tal? Qué bueno que anda nuevamente por aquí. Ay, miren qué gusto me da esta presencia. Dorina Sánchez es una periodista de Tijuana. Nos queremos muchísimo porque ella trabajó conmigo en la Cámara de Diputados en algún tiempo,
pero su trayectoria es en Tijuana como periodista. Ella por muchos años fue conductora de noticieros de Televisa y bueno, pues es aparte una gran amiga del equipo de producción, de su servidor. Así que va un abrazo para ti, para tu familia, mi querida Dorina. Sabes que se te guarda mucho cariño y me debes una ida al estadio de los Padres de San Diego. Nunca fuimos, quedamos de ir a ver a los Padres de San Diego y mira, ya pasaron los años y nunca ocurrió. Ella vive por allá, por Tijuana, va el saludo. Y tu libro, no sé qué pasó, ¿publicaste el libro, no lo publicaste? Dime, ¿cómo andas? ¿Cómo anda de tu vida? Tus hijos ya grandes también, mi querida Dorina. Como ven, esto también se convierte de repente en algo muy familiar, espero no exagerar. Saludos a Alejandra Naveja. Les doy las cifras del día de hoy con respecto a lo que dan en el gobierno de la República Mexicana. Los confirmados, les decía, pasamos ya de 70,000 contagiados oficialmente. Llegamos a 71,105 personas contagiadas con el COVID-19. El número de muertos, ya nos estamos acercando a los 8,000. El número de muertos son 7,633, de acuerdo a las cifras oficiales, también lo reitero. El día de ayer, en las últimas 24 horas, los contagiados fueron 2,485 y el número de muertos 239. El índice de letalidad en México está en 10,73. En el mundo hoy es del orden del 6,4. Esto nos refleja que México está en la punta, está en la parte alta, porque ese 6,4 de otros países es que ya van a la baja en el número de muertos. Esto se está registrando ya y voy a darles información al respecto de otros países en donde ha bajado considerablemente el número. Entonces esto es con respecto a lo que sucede en México. En Estados Unidos hoy fue el mejor día en número de muertos, pero ahorita les doy la explicación. El número de casos confirmados de contagiados, 1,657,441. Los muertos, yo les decía que llegarían a 100,000 el domingo, no llegaron, pero están en 98,034. ¿Qué particularidad les doy de Estados Unidos? Hoy es festivo, ¿sí? Por lo tanto, hoy hubo un relajo. Rafa Saavedra, el alcalde de Houston, tú que vives por allá, decepcionadísimo, ¿eh? Porque dice que la gente sin respetar la distancia física, que para efectos de la medición de Estados Unidos son 6 pies, 2 metros, es la medición de Estados Unidos, que un relajo, un verdadero relajo. Yo vi también imágenes que pasaron tanto CNN como Univisión, en las cuales se ve gente en albercas sin respetar distancias, sin cubierta, en fin, un relajo. Este reflejo no se va a ver hoy, evidentemente no se va a ver hoy. El contagio tiene un proceso de incubación. Vamos a ver cómo ocurrieron las cosas en los próximos días, porque el contagio tendrá que darse eso como lo hemos comentado. Acuérdense que el contagio se da primero de una persona a otra. Si se multiplica es uno se convierte en dos, dos se convierten en cuatro, cuatro en ocho, ocho en 16 y así ad infinitum. Ese es el proceso que se da con el contagio del COVID-19. Eso lo veremos en los próximos días. Ojalá y no, porque entonces significaría que ya hay un buen número de personas que fueron contagiadas, que ya están inmunizadas. Vamos a ver, eso lo vamos a ver con Estados Unidos, que hoy en su día festivo se desataron muchísimas personas, particularmente en las playas, Marcos, de la Florida, de California, se desataron, de veras que estuvieron en un plan muy irresponsable. Quien sigue dando una muestra de firmeza es el gobernador del estado de Carolina del Norte, que sigue sin levantar las restricciones, a pesar de que Trump lo ha venido presionando. El gobernador demócrata de Carolina del Norte sigue exigiendo que se respetan las restricciones. Esto nos da una idea para que los que estamos en México nos demos una idea de que hay zonas en donde se ha respetado. Veía por allí en el Facebook, no me está escuchando desde luego, una amiga, mi compañera de la Camilo José Cela, Angie Yáñez, quien decía que estaba completando ya 73 días de encierro en Madrid. 73 días de encierro en Madrid, más o menos los que traemos nosotros aquí, pero para que se den ustedes una idea, Pauliña, no sé cuántos días tengan tus amigas y compañeras también de la Camilo José Cela,
Paola también hizo su maestría en la Camilo y tiene sus amigas allá. No sé cuántos días tengan en Madrid también en encierro o si ya de plano salieron a que les dé el sol. Pero pues esto con Estados Unidos lo vamos a observar en los próximos días. En el mundo hay 5.467.945 contagiados, bueno, contabilizados, porque unos se contagiaron por allá por febrero, por enero, ¿no? Y muertos 344.731. Son las cifras que se han registrado en el mundo y se las comparto con muchísimo gusto. Les decía, Estados Unidos registra el menor número de muertes en un día desde finales de marzo. Reportó este lunes 532 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, el balance más bajo desde el 29 de marzo, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Les doy ese dato con la advertencia que ya estaba señalando. Por cierto, una nueva vacuna experimental comienza sus pruebas contra el COVID-19. La compañía estadounidense de biotecnología Novavax indicó que ya tiene preparada una vacuna experimental contra el coronavirus y que pronto comenzará sus pruebas con 130 voluntarios. Novavax se convierte en la 10ª compañía del mundo en iniciar pruebas en humanos para una posible cura del COVID-19. A ver, vamos a suponer que hoy nos dieran la buena noticia. Ya hay vacuna. No demos de brincos, ¿eh? Todavía se tarda bastante tiempo en el proceso para que nos llegue. Porque esa es la primera parte. La siguiente tiene que ser el proceso de validación de las instituciones, la validación de los científicos y luego ya que venga la producción. ¿Saben ustedes cuánto tiempo va a tomar para que se produzcan 7.000 millones de vacunas que necesita el mundo? O sea, por eso se va a tomar bastante tiempo. Y es por eso que han dicho que antes de principios del próximo año difícilmente va a haber vacuna. Probablemente se produzcan algunos medicamentos que permitan contrarrestar o hacer más llevadera la enfermedad. Puede ser, eso sí pudiera ser, pero por lo pronto la vacuna ni soñando antes de principios del próximo año. Les doy las buenas y las malas para que tampoco se pongan a dar de saltos y supongan que todo esto no. Hay que entender cómo se está dando toda esta situación. Y una de las muy feas, fíjense esto, personal de salud en México denuncia que son obligados a reutilizar mascarillas trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es la institución responsable de todo esto. Ahí es en donde se está reportando toda la situación con respecto al virus. Bueno, pues trabajadores del INER son obligados a reutilizar mascarillas. Denunciaron no contar con el material de protección necesario para atender a pacientes con coronavirus y que los están obligando a reutilizar los equipos de protección como mascarillas N95 y las batas. Esto lo reportó la agencia EFE. No queremos reutilizar los cubrebocas. Nos están pidiendo que les pongamos el número de trabajador antes de iniciar la labor para poderlo resguardar y llevarlo a protocolo de esterilización y volverlo a utilizar. Pero nosotros no queremos reutilizarlo. Oigan, es lo menos que pueden hacer. Es lo menos que pueden hacer por los trabajadores que están arriesgando su vida. Una pinche mascarilla, perdón por la palabra, pero no es posible que tengan esas limitaciones. No podemos hacer eso, no se vale. Varias decenas de trabajadores, enfermeros, camilleros y personal de intendencia aseguraron tener miedo de contagiarse debido a que el equipo de protección proporcionado consta de una bata de tela, cubrebocas convencionales y gogles que no son herméticos. El INER es el hospital principal donde se atiende a pacientes infectados por COVID-19 desde que comenzó la pandemia a finales de febrero de 2019, que ya suma en México, ya decíamos la cifra de más de 71,000 contagiados. Oigan, qué lástima. Hoy no ha sido un buen día para el sector salud de México, ¿eh? No ha sido por ningún motivo un buen día y yo pondría énfasis entre las cosas que se han estado señalando, las protestas de trabajadores de otros institutos, de otras instituciones. Voy a poner énfasis en que otra vez hoy escasez de medicamentos para los niños que tienen cáncer. No hay suficientes medicamentos para los enfermos de cáncer
¿Por qué? Porque abastecen a lo menso, ¿no? Desde que empezó este gobierno tuvieron problemas, le cerraron la puerta a algunos laboratorios, particularmente algunos laboratorios mexicanos, que dizque porque hacían negocios, que dizque porque una y otra cosa. Y lo cierto es que hoy nuevamente salieron a manifestarse los padres de los niños que padecen de cáncer y que dicen que no cuentan con suficiente medicamento. Así que hoy ha sido un mal día para el sector salud mexicano y están diciendo, fíjense, como siempre, ¿no? Como siempre, no, es que ya está a punto de resolverse este problema, ya está a punto de llegar el medicamento que se necesita, todo lo teníamos debidamente programado. No, no es cierto, ¿eh? No está llegando la suficiente cantidad de medicamentos que se necesitan para poder atender a los enfermos con cáncer. Y esto lo que están diciendo ahora es que va a llegar de Buenos Aires una carga con medicamentos contra el cáncer. Eso es lo que están prometiendo, eso es lo que están anticipando. Yo no sé si sea cierto, si sea mentira, pero eso es lo que está señalándose, que viene ya un cargamento de Buenos Aires con suficientes, dice, procedente de Argentina, este lunes arribará a Ciudad de México un vuelo con medicamentos oncológicos, informó el Seguro Social. Señala que para garantizar que los fármacos cumplan con los requerimientos de calidad necesarios, la COFEPRIS, realizará una revisión sanitaria rigurosa, segura y expedita a fin de que el instituto pueda abastecer sus unidades médicas en los próximos días. El Seguro Social aseguró que el flujo y abasto de los medicamentos oncológicos es un problema mundial. ¿Y a quién le importa que sea un problema mundial? Ustedes debieron preverlo. ¿A mí qué me importa que hacen falta en Pakistán o que hacen falta en China? Nosotros debimos preverlos. Esas son justificaciones nada más. Esos son pretextos, ¿no? Son pretextos que no se valen. Díganselo eso a una persona que padece cáncer y que no puede seguir con su tratamiento. Qué peregrina respuesta. No, no, no se vale. No están llegando los medicamentos que se requieren en esta medida. Y bueno, pues es que nos recuerda que no es solamente el COVID-19, ¿eh? Tenemos otros problemas de carácter médico, otros problemas de salud que tienen que ser atendidos y que para eso también están las instituciones del sector salud que debieron prever toda esta situación y realmente no lo hicieron, no hicieron una previsión de todo esto y se lo estoy pasando tal como se está reportando por parte de la gente que se está sintiendo afectada. Bien, vamos a otros saludos de Carlos Alberto Cholico. Dice saludos y un gusto conocerlo por recomendación del maestro Flavio Mendoza. Muchísimas gracias Carlos Alberto y gracias también a mi amigo Flavio Mendoza. Saludos Vicente Herrera. Delia María dice fue el 2015. Ah, entonces ya no digo tu edad. En 2015 fue que hiciste ese gran festejo y compartir recuerdos. Gracias por la felicitación. Pues va el fuerte abrazo y yo ya no digo más al respecto. Reapareces, mi querido Enrique Reyes Pérez. Qué bueno que andes otra vez por aquí. Mira, otro colega, Rafa Flores. También, Rafa, ¿cómo estás, mi estimado Rafa? Un fuerte abrazo para los dos. Roberto Caso, pues aprovechando el viaje, va el abrazo para todos ellos. Alejandra, no me dijiste cómo sigue tu mamá. Espero que esté recuperándose debidamente. Nomás supe que estaban solicitando el plasma. Ojalá que todo vaya muy bien. Un fuerte abrazo para la familia, para tu hermano, para ti, mi querida Alejandra Ulloa. Juan Carlos Camacho, un favor enorme. ¿Me puedes explicar esto, por favor? Lo dijo el viernes 22 José Luis Salomía, que es quien da normalmente las cifras en la conferencia de prensa de las tardes, en la conferencia vespertina. Aquí se refiere a la razón por la que no se han sumado las pruebas de laboratorios privados a las cifras de cada día. Hasta el momento, los laboratorios privados que reportan sus resultados al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico al corte del 21 de mayo, del día de ayer, reportaron 30,000 resultados positivos. Fíjense, esto que están poniendo Juan Carlos es bien importante, ¿eh? Porque a esos se dieron en esa fecha, el viernes pasado, habría que añadir esos 30,000. Es importante que lo explicamos la semana pasada, pero lo volvemos a recalcar. Hablamos de resultados positivos y no hablamos de casos o de personas confirmadas con la enfermedad. Por lo tanto, no podemos tomar este dato y directamente sumarlo al dato que damos día con día. ¿Por qué? Porque estos son resultados positivos,
No sabemos en este momento si esas personas tenían o no tenían síntomas. Si no tenían síntomas, la clasificación es de portadora, no de caso. Caso es la persona que expresa sintomatología y por lo tanto enferma, es decir, tiene COVID-19. Dice Juan Carlos, ya no entiendo nada, son positivos, pero no lo son. No, te la voy a poner peor, Juan Carlos. A ver, veamos cómo presentan la información, ¿eh? ¿Sí? La información siempre dice, confirmados, hoy por ejemplo, 71.105. Allí tendría razón en decir que hay 31.000 sospechosos. Por ejemplo, hoy los sospechosos son 29.509. Yo no creo que del viernes a la fecha esos 30.000 se hayan clasificado entre los sospechosos y los que dieron positivo. O sea, saquen, a ver, lleven ustedes a sus cálculos. 30.000, esto en los laboratorios privados, ¿sí? Vamos a suponer, son 30.000. Que de esos 30.000, la mitad hubieran dado positivo. Entonces deberían entrar a confirmados. Yo creo que tendrían que ser poquito más de 71.000. Y los sospechosos quedarían en esos 29 porque los negativos entonces engrosarían más de 125.000. O sea, se hacen bolas solos. Que lo aclaren como debe ser. A ver, del viernes a la fecha no han vuelto a decir nada de las cifras en laboratorios privados. Así que, Juan Carlos, pues creo que no te tengo mucha explicación al respecto. Pau Arrieta dice que 3 meses tienen los españoles de encierro, 3 meses duraron y apenas empiezan a salir. El presidente Sánchez apenas lo dijo, apenas anunció la liberación. Y fíjense que, fíjense, me llamó mucho la atención que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, entre los anuncios que hizo ayer o antier, no me acuerdo, estuvo la reanudación de la Liga Española. ¿Por qué? Pues por lo importante que es el fútbol. El fútbol tiene un peso fundamental en la sociedad. Digo, es el deporte más practicado en el mundo, el deporte más seguido en el mundo. Por lo tanto, para los gobiernos es una liberación que existan los deportes y que se dé ese tipo de manifestaciones. Por eso al gobierno de España le urgía anunciar que reanudarían, creo que reanudan el 15 por allá a mediados de junio, creo que reanuda la Liga Española, porque van por etapas. Primero eran los alemanes que ya habían dado las suficientes explicaciones, después creo que siguieron, no sé, los británicos, no lo sé, pues yo no tengo toda la información al respecto, pero España le está dando un gran peso a esa determinación. Saludos a Urscam, saludos hasta Nuevo Vallarta, saludos allá también a Alicia. Carolina Pérez Manrique, saludos. Salvador Lara Elizondo, él está en Estados Unidos, muchos saludos. Dice Urs, saludos de Nuevo Vallarta, gracias por tu información, siempre interesante y veraz. Ya dejamos de ver a Pepe Cárdenas y mejor te vemos a ti. Muchas gracias, aunque Pepe es mi amigo. Pepe Cárdenas es un gran periodista, un gran conductor, un hombre generoso además, con el cual he tenido oportunidad de colaborar en múltiples ocasiones. Eh, he tenido la suerte de ser comentarista, de ser reportero, inclusive cuando yo estaba en CNN en Atlanta, participaba en los programas de Pepe Cárdenas, cuando él estaba en MBS Comunicaciones, allí hacía su noticiero. Así que solo tengo buenos recuerdos de mi amigo José Cárdenas y ahí está, bueno, pues entre su equipo de producción, Óscar Alfonso Holguín, no se diga razón de más. Saludos Sonia Robles, Carla Aparicio, mi querida Carla, un abrazo. Tomás Magaña, Salvador Naveja, Gerardo Montoya, maestro Bernabé Bañuelos. Pues ya ve que el tema de la educación nos ha traído bien ocupados. Ahora salió lo de Barbosa, que también lo de Puebla, que ha sido motivo de muchas controversias y que ayer tratamos de dar una explicación así más o menos rápida. Gracias a Gloria Macías, Alejandra Naveja ya le había saludado. Carla dice, Juan María, aquí apareciendo, como toda Carla Aparicio, muchísimas gracias por estarte haciendo presente. Pati Padilla Escobar, hola Juan María, de nuevo en tu grata compañía. Muchísimas gracias, Pati, saludos a toda la familia. Un abrazo para Enrique, tu esposo, y también para Enrique Chico, pero ese anda por allí en otras actividades. Mi queridísimo Poncho Javier Márquez,
es un privilegio que te des tiempo de repente, Poncho, que tú ya debes de irte a dormir prácticamente. Mañana tienes tu programa a las 6 de la mañana. Imagínense ustedes, él tiene que estar ya a las 6 de la mañana al aire para su programa En Punto en la DK 1250 de AM de Guadalajara y por internet para todo el mundo. Ahí lo pueden seguir a él tanto en YouTube, en Facebook, en Twitter, por allí. En todo eso anda Poncho Javier Márquez. Gracias, mi querido Poncho, sabes que se te quiere y se te aprecia y pues con mucho gusto de que me das oportunidad de aparecer por allí en algunos espacios. Así que cuídate mucho, Poncho, porque ha sido mucho el trajín en el que has andado. Charlie Cázares, saludos Juan María, por fin López Gatel recomienda el uso de cubrebocas y lo usa, así es. Carla Paricio, no salen las cuentas por donde les veas. Oye, Carla, ¿y por qué no has diseñado? Tú que Carla es una artista, ¿no? ¿Por qué no has diseñado cubrebocas o no es buen negocio? Porque también es buena negociante. No has diseñado cubrebocas muy especiales con todo el diseño que tú sabes hacer. Blanca Leticia López, hola, hola, ya llegué, mi hora de tomar té e informarme con veracidad y sin mentir. Ah, qué bonito. Blanca Leticia López, la Organización Mundial de la Salud advierte de nueva ola de brote de contagios desde los países que iniciaron con anticipación este contagio. Fíjate que te tengo una nota al respecto, porque también a mí me llamó la atención esta información de la Organización Mundial de la Salud en la cual está diciendo que cada vez es más improbable una segunda ola de COVID. La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud explicó que los modelos con los que trabajan van descartando cada vez más una segunda ola importante del COVID-19. La directora es María Neira y dijo que los modelos con los que trabajan van descartando cada vez más una segunda ola importante del coronavirus. No obstante, Neira pidió mucha prudencia y sentido común en esta fase muy crítica de la pandemia, la desescalada en declaraciones a la emisora de Radio Barcelona RAC1. A ver, yo hay cosas que ya no entiendo, vamos cuidándonos. Yo lo que les digo es, mejor cuídense, porque hoy precisamente también la Organización Mundial de la Salud da otra información que me llama mucho la atención. Andan bravos los moscos el día de hoy aquí en casa. Bueno, fíjense, dice la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus no se desvanece en el verano ni actúa en oleadas. Así lo anunció este lunes la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes, María Van Kerkhove, aduciendo que es erróneo pensar que el COVID-19 actúa por oleadas y que es menos virulento en los meses más cálidos. El virus siempre sigue allí sin importar la temperatura. La experta dijo además que es posible que el virus resurja en cualquier momento. Lo que sabemos es que nos tenemos que preparar en caso de que el virus resurja. No hace falta que sean meses de invierno. Ya lo hemos visto en varios países, por lo que debemos permanecer en alerta, añadió la funcionaria, y dijo que el problema del invierno es que la pandemia se puede confundir con la influenza, así es, que se propaga en esa estación del año. Oigan, desde ahorita les digo, ahorita que estamos en mayo, prepárense, vean con su médico para que los vacunen contra la influenza. Yo no sé si tenga alguna ventaja contra el coronavirus, no lo sé, no soy especialista, pero sí sé, sí les puedo decir que particularmente quienes ya andamos de 50 años para arriba, es bien recomendable, en general para todo mundo, pero es bien recomendable la vacuna contra la influenza. Por allá por octubre hay que vacunarse, no le tengan miedo. Luego salen con que, les voy a decir la tarugada que yo le dije a mi médico, ¿no? El día que le dije a Alfonso, oye, ¿me vacunaste contra la influenza y ando enfermo? Dice, sí, pero andas enfermo de gripa, dice, no andas enfermo de influenza. O sea, es que muchas veces confundimos, nos las damos de médicos y no entendemos los malestares. Y me dijo, a ver, tú andas, traes una gripe que te vas a tratar así, así, así. No traes influenza. Influenza es otra cosa. Por lo tanto, yo les recomiendo que desde ahorita, desde mayo, vayan pensando en eso. La gente que vive en Estados Unidos y que nos está escuchando sabe que tiene muchas facilidades para que los vacunen contra la influenza. En México también hay lugares en donde se tienen programas al respecto y bueno, pues yo desde ahorita les estoy haciendo esa recomendación, esa sugerencia, porque creo que estamos muy, muy a tiempo de señalarlo. Juan Carlos Camacho también dice, basta analizar el caso del equipo Santos,
15 integrantes tienen coronavirus y son asintomáticos, son portadores del virus, pero para Gatell y su equipo, ellos no se consideran casos positivos y por eso no los contabilizan. Eso es absurdo, por no decir que es un crimen. Ahí tiene razón Juan Carlos por una razón. El ser atípico no significa que no contagien. Por supuesto que ese es uno de los problemas. Por eso el asunto de pruebas, pruebas y pruebas. ¿Por qué? Pues porque la única manera de saber quiénes estaban contagiados eran las pruebas, porque aquellas personas que no tienen síntomas no pueden contabilizarse, entonces no se les puede aislar para disminuir los casos de COVID-19. Esa es la explicación de por qué teníamos que tener pruebas, pruebas y pruebas. Por ahí yo escucho defensores que dicen, es que México no tiene tanto dinero para comprar pruebas. Por favor, México no es un país pobre. México es un país que tiene pobres. Tiene un montón de pobres. Sí, hay cerca de 50 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza, pero como país somos un país rico, ya lo quisieran otros países. Ojalá conocieran todas esas personas lo que es la pobreza verdadera, la pobreza que sufren en países, por ejemplo, como Belice. A esa es pobreza, la que viven en Bangladesh, en otras localidades, en las favelas de Brasil. Esa es pobreza. Y miren que Brasil es un país inmensamente rico, pero también con una bola de problemas gravísimos. Saludos Luis Fernando Franco, mi querida Mónica Piñera, también estás de descanso por allá en Utah. Saludos Marta Cebes, saludos también a Pedro allá en San Julián y muchos saludos a Migdelina Durazo. Qué bueno que te estés reflejando aquí, Migde. Ya no me diste ninguna señal de dónde andas. Yo te pregunté que dónde andabas. Óscar Alfredo Hernández, también muchos saludos. Gracias por estar participando, por hacerse presentes. Oigan, miren, yo hoy sí me quiero ocupar y me gustaría que se sumaran con algunos comentarios, ya sea aquí o con quienes gusten. Hoy las cifras nos ponen realmente a pensar con lo que se refiere a los asesinatos de mujeres, los llamados feminicidios que este gobierno descarta y que no los contabiliza como debe ser, que porque dice el presidente que la familia mexicana es un ejemplo en el mundo, cuando hay una cantidad muy fuerte de maltrato interfamiliar. Hoy la verdad es que hay que señalar lo que se está informando y yo lo que quiero es subrayar la relevancia que tiene el asesinato de mujeres. De veras, eso no puede ser. De veras, no puede ser que estemos cayendo en cifras de esa naturaleza. Estamos registrando en esta pandemia también abusos, excesos y particularmente estoy hablando de los feminicidios porque es un asunto que nos ha traído con mucha preocupación en el país. Por lo tanto, hoy yo les suplicaría que pongamos especial atención en lo que está pasando con mujeres que son asesinadas. Ya he dicho que no solamente el maltrato se da para las mujeres, el maltrato se da con los niños, se da el maltrato también para, hay hombres que sufren también de maltrato. Por supuesto que también se registran ese tipo de excesos, ese tipo de abusos, pero en el que hoy me gustaría que nos ocupáramos es en el relativo a los asesinatos de mujeres. ¿Por qué? Porque han pasado los años y los años y hemos hablado, acuérdense de las muertas de Juárez, lo que representó todo eso, bueno, hasta película hizo Jennifer López de esa situación y luego que el mayor número de asesinatos de mujeres fue en el Estado de México y pues como si no pasara absolutamente nada, se pasan los tiempos y no hay una acción verdadera para tratar de establecer un freno de este tipo de abusos, este tipo de irregularidades. De veras, creo yo que es bien importante que le pongamos atención a este tipo de temas. No se vale que siga creciendo el número de mujeres que son asesinadas, se lo paso de esa manera, porque abril rompió el récord de asesinatos de mujeres. En abril, durante la contingencia sanitaria por COVID-19, se rompió el récord mensual de mujeres víctimas de homicidio doloso. De acuerdo con datos oficiales, el mes pasado hubo, ahí les va, 267 víctimas de este delito, la cifra mensual más alta de que se tenga registro. El número de víctimas de este y otros ilícitos es contabilizado a partir de enero de 2015. Desde 2015 a la fecha se cuenta el número de mujeres que son asesinadas. Pues ahorita les estoy hablando de 267 víctimas solo durante el mes
de abril, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre enero y abril, México sumó 987 víctimas de homicidio doloso, lo que representó un incremento del 11.6% con respecto al mismo periodo de 2019, que tuvo 884 asesinatos, nada más entre enero y abril. Fíjense, nada más en 3 meses, casi 1,000 mujeres perdieron la vida de manera brutal, de manera, hijo. Las entidades que durante el primer cuatrimestre sumaron más víctimas fueron Guanajuato con 172, Estado de México con 95, Chihuahua 84, Michoacán 82 y Baja California 70. Esa es la información que se está presentando con respecto a todo esto, y de veras a mí me parece que es de las cosas que no podemos pasar, que como sociedad nos deben avergonzar. No se vale ese tipo de información. Y leía por allí el tuit de la periodista Lourdes Mendoza. ¿Por qué? Porque resulta que la diputada Aleida Alavés ponía un tuit en el que decía: contra la violencia política de género contamos con el apoyo de las mexicanas. La oposición misógina no nos detiene. A ellos el miedo sí. Somos las mujeres de la 4T, y aparecen la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la del Trabajo, Luisa María Alcalde, y pues les responde en su Twitter Lourdes Mendoza, la periodista: ustedes no me representan. Ustedes no han creado una sola política pública para apoyarnos. Se quedaron calladas cuando eliminaron las estancias infantiles, y ni qué decir de cómo minimizaron la marcha del 9 de marzo o Un Día Sin Nosotras. La violencia no está en cuarentena. Nosotras tenemos otros datos. Así de duro les contestó la periodista Lourdes Mendoza, a quienes realmente hacen poco o casi nada por evitar todo esto. Miren, yo no había visto vestido de policía a Manuel Espino. Manuel Espino fue presidente del PAN. Sí, fue presidente del PAN en tiempos de Vicente Fox, luego rompió con el PAN, se fue a Movimiento Ciudadano, hizo partido, se salió en partido, luego se arregló con López Obrador en la campaña, y ahora que lo veo de policía, y resulta, pues ahí les da las declaraciones que le hace al Universal: ataviado con el uniforme azul marino, con las insignias de comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino Barrientos advierte que México podría pasar por una etapa muy ruda de inseguridad en los próximos 3 o 6 meses, ya que concluya la contingencia sanitaria por el COVID-19. El mando policial asegura que la pandemia dejará al país en una situación muy complicada en materia de seguridad, pues mucha gente va a regresar y no va a encontrar trabajo, pero va a tener hambre, cosa que hemos comentado muchas veces aquí. Creo que quienes están en el diseño prospectivo, es decir, los que deben ver lo que podría pasar dentro de 3, 4 o 6 meses, tienen que ir considerando la herencia que la pandemia va a dejarle al país en materia de seguridad, porque es muy complicada. Una vez que eso se normalice, podemos pasar por una etapa muy ruda de inseguridad. Es una estimación de sentido común que tiene que tenerse en cuenta, dijo Manuel Espino Barrientos. Y lo hemos comentado aquí, ¿eh? Imagínense que el número de desempleados llegue a más de 4 millones. López Obrador, que suma mal, ayer dijo que 1 millón, cuando realmente sus sumas debieron ser de 1,200,000, desde ayer les dije, ¿sí? sus cifras. Hay el cálculo que por cada empleo formal que se pierde, de los informales se pierde 1,5. Entonces, ahorita ya andaríamos más o menos en 2,5 millones de personas que han perdido su empleo en lo que va del coronavirus. Entonces, pues vamos poniendo en mucha perspectiva, en una perspectiva muy especial, lo que este agente policíaco ahora, Manuel Espino, está anticipando de lo que puede suceder con la inseguridad en el país. Y ya aquí lo hemos comentado muchas veces, que hay un riesgo de que crezca la inseguridad. Juan Carlos Camacho dice: pero ya los índices de pobreza van a cambiar con las nuevas mediciones de la felicidad y el bienestar en lugar del PIB. No te burles, Juan Carlos. Miren, híjole, hay cosas que no se vale, de veras, no se vale, porque nos ponen en ridículo en todo el mundo, ¿no? Que el presidente dijo que, bueno, ya muchas veces he explicado que los economistas miden el Producto Interno Bruto
con todo lo que es la economía de un país. Así se miden en todo el mundo, no es nada nuevo, no es nada novedoso y así se mide en todo el país la riqueza, los movimientos económicos de los países, el Producto Interno Bruto. El PIB es eterno, desde hace mucho tiempo se conoce. Pero pues el presidente dice que va a haber nuevas mediciones del desarrollo y el bienestar. Pero ahora salió, híjole, de veras, salió con que se va a medir el bienestar del alma. Yo no sé cómo le van a hacer. Híjole, pues, yo sé que el alma es algo no sustancial, que es algo etéreo, es algo que puede existir o no existir. Nadie ha visto el alma, o sí, alguien ha visto en alguna etapa de su vida un alma. Bueno, pues yo he visto muchas almas en pena, pero cuando los veo muy preocupados. Pero pues la verdad eso es de los detalles que a uno le llaman mucho la atención que el presidente salga con eso, que se va a medir así de sencillo, así de simple y así de sencillo el bienestar del alma. Y ahora sí los voy a hacer enojar. Ahora sí los voy a hacer enojar en serio. ¿Cuál es tu plan de futuro? Pregunta Salinas Pliego. Como ustedes saben, Ricardo Salinas Pliego es uno de los 3 o 4 hombres más ricos de México. Es el dueño de Televisión Azteca, de Electra, de Banco Azteca, de Salinas y Rocha, de muchas empresas. Es un hombre que ha hecho mucho dinero en los últimos 40 años. Se ha enriquecido soberbiamente. Y él, desde que empezó este asunto del coronavirus, se opuso. Recordarán que las tiendas Electra estuvieron abiertas cuánto tiempo le dio su gana, ¿no? Hasta el 10 de mayo. El 10 de mayo empezaron a cerrarlas, tengo entendido, cuando ya hicieron las ventas de abonos chiquititos, ¿no? Pues hay gente que quiere ir a comprarlo, bueno, pues allá cada quien, ¿no? Pero la declaración de hoy no tiene abuelita, de veras. Lo que hoy escribió en Twitter Ricardo Salinas Pliego es para que se enojen, los voy a hacer enojar. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, preguntó a sus amigos en Twitter sobre no, nosotros no somos sus amigos, lejos estamos de ser sus amigos, relacionados con el COVID-19, dado que el virus no se va a extinguir por sí solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique. ¿Cuál es su plan a futuro? Tuiteó el empresario, según dice el Universal. En el cuestionamiento dirigido a sus amigos en cuarentena en Valle, así le dicen los dueños de fincas en Valle de Bravo, estoy a Valle, voy a ir a Valle. ¿Fuiste a Valle? ¿Estuviste en Valle? No, sí, mi casa de Valle, así hablan, ¿no? ¿Sí? O como decir, como aquí decir que vas a Puerto Vallarta, dice, voy a Puerto, ¿no? Voy a Puerto, no voy a Vallarta, ¿no? O sea, más o menos así habla la gente que tiene ese tipo de bienes, ¿no? Que no me burlo de ellos, qué bueno que lo tengan. Pero bueno, en el cuestionamiento dirigido a sus amigos en cuarentena en Valle o donde quiera que estén recluidos, Salinas Pliego pregunta si la idea es quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna, hasta que el gobierno les diga que pueden salir. Ahí les da la pregunta. O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos. O hay algo que no veo, algo que se me escapa. Eso fue lo que escribió en Twitter Ricardo Salinas. Ahí se las paso al costo, como dirían los muchachos. Eso fue lo que publicó hoy Ricardo Salinas Pliego en su Twitter. Y bueno, pues estas son las cosas medio raras, medio extrañas de gente de mucho dinero. Vamos a más saludos. Ya había saludado a José Rafael Cárdenas, maestro José Manuel Jurado Parres, siempre da mucho gusto que esté por aquí. Paco Méndez, un abrazo donde andes, mi querido Paco, y un saludo también para ti. Alicia Esther, lo más triste es que con todo el dolor denuncian y dejan libre al agresor. Esto con respecto a las mujeres asesinadas. Obviamente sale a consumar su delito y amenazas. Juan Carlos dice, a las autoridades les da flojera capacitar a sus elementos de investigación para que aprendan a diferenciar un homicidio de un feminicidio. Partiendo de esa base, para muchos policías y ministerios públicos no existe diferencia ni razón
para la cual indagar más a fondo cada caso. Muchos saludos y mi gratitud de siempre, mi querido Jaime Matus. Muy buenas notas que seguro las estás escuchando referidas en la transmisión del día de hoy, como siempre que tú me estás llenando de notas, Jaime Matus. Anselmo Romero Mora, ¿cómo estás, Anselmo? Un fuerte abrazo. Lourdes Barragán, Juan María cada día está más desfasado, creo que no vive la realidad. Yo ya no me enojo, me río. Está hablando del presidente, no está hablando de mí. Lourdes está hablando del presidente que cada día está más desfasado. A lo mejor yo también cada día estoy más desfasado, pues estoy más viejito, ¿no? Pero pues, bueno, pero él me lleva todavía unos 7, 8 años. Todavía me lleva ventaja. Y bueno, en otra cosa, miren, este asunto de veras que es de los que causan pena. La agencia, el portal MX, que es un portal periodístico en el cual se encuentran varios conocidos buenos periodistas y que han hecho buenos trabajos, se encontraron con uno de sus reporteros, andaba en el Superama de la colonia Narvarte, que se encuentra en las calles de Romero de Terreros. Yo he tenido oportunidad de estar por allí, de hecho, nuestra oficina está más o menos cerca de esa zona, de la zona de la Narvarte. Bueno, pues ese reportero entra al Superama y ¿con quién creen que se encuentra? Con la secretaria del trabajo, la misma que da recomendaciones de cómo las empresas tienen que actuar para la defensa de sus trabajadores, la misma que vigila que las empresas cumplan con todos los riesgos sanitarios, que cumplan con toda la información que corresponde. Luisa María Alcalde entra y ¿qué creen? Que se le encuentran escogiendo vinos y con el cubrebocas por acá y hablando por teléfono. Muy a gusto, hable y hable, ella, la señorita Luisa María Alcalde, pues la noche del 21 de mayo, según dice el portal MX, hizo sus compras sin usar cubrebocas, a pesar de que es obligatorio. Si todos cumplimos más pronto, podremos superar esta situación, publicó hace días en su cuenta de Twitter. En las mañaneras, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, exige que se cumpla con todo esto, que las empresas cumplan con las medidas de seguridad para proteger la salud de empleados y consumidores durante la pandemia del COVID-19, pero por la noche se salta esas medidas para ir cómoda al súper. La noche del 21 de mayo, la hija de la presidenta del Consejo Nacional del Partido Morena, Berta Luján, fue vista en el Superama de la colonia Narvarte comprando vino y frituras, pero sin cubrebocas, pese a que en la Ciudad de México su uso es obligatorio en espacios públicos desde el 27 de abril. Para entrar en ese establecimiento ubicado, ya les decía yo, en Pedro Romero de Terreros, en la alcaldía Benito Juárez, los guardias de seguridad exigen a todos los clientes que entren con cubrebocas y lo lleven puesto mientras están dentro del local. Si no lo hacen, se les pide que se retiren. Pero Luisa María Alcalde parece no creer que esas reglas hechas para mitigar los contagios por COVID-19 aplican para ella, pues al entrar se quitó el cubrebocas y así permaneció durante el tiempo que hizo sus compras. Incluso cuando uno de los guardias de seguridad del supermercado la vio sin protección por los pasillos y le pidió que se cubriera nariz y boca, la respuesta del integrante del gabinete de AMLO fue sonreír, fingir que se lo pondría y luego recorrer la tienda sin cubrebocas. Luego ella, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, en Twitter dice, al día de hoy, 95% de las empresas cumplen con las medidas de seguridad sanitaria. Si todos cumplimos más pronto, eso fue antes, eso fue antes el Twitter, porque después ella publica un tweet en el cual se trata de disculpar. Posteriormente, Luisa María Alcalde publica un tweet en el cual dice, respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono. No debía hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia. Eso fue lo que publicó en su Twitter y esto es lo que difunde el portal MX, su redacción. Les vamos a compartir tanto lo primero que leí como esta segunda parte. Porque luego, fíjense lo que sucedió después de esto. Se vino una avalancha de los defensores del gobierno de López Obrador contra tirios y troyanos, pero durísimo. Echaron a andar todas las redes sociales. Ahí les va.
Dice, fue un comunicado que circuló entre el mismo gobierno. Estimadas y estimados, en estos días nuestra compañera Luisa Alcalde ha sido objeto de acoso por parte de la derecha en medios y redes sociales. Les duele mucho que estemos garantizando derechos de las y los trabajadores, que ya no haya empresas intocables y que sea una mujer joven y de izquierda quien hoy ocupe esa Secretaría de Estado que tanto tiempo sirvió para atropellar a la clase obrera. Les pedimos puedan manifestar su apoyo en las redes sociales a quien con mucho trabajo y eficiencia ha encabezado el programa más importante para nuestra generación. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver que la señora no se ponga el cubrebocas con que sean la quinta maravilla del mundo? ¿Qué realmente no tiene ningún sentido? Bueno, en un mensaje enviado a las 13:23 horas del sábado 23 de mayo a través de canales utilizados por el área de comunicación social de la Presidencia de México, dice textualmente lo que acabo de señalar, lo que acabo de poner. Luego del llamado a defender al alcalde, la Secretaría de Energía, y esto ya se lo comenté yo ayer, la Secretaría de Energía publicó un tuit donde señala que los ataques al presidente López Obrador y a las secretarias Rocío Nale, Luisa María Alcalde y Irmeréndira Sandoval proviene de una bestia herida de muerte. Posteriormente lo borraron y ofrecieron disculpas. O sea, cayó encima, pero toda la jauría en contra de quienes se atrevieron a cuestionar por qué la secretaria del Trabajo se quitaba el cubrebocas cuando estaba en una tienda en donde está haciendo sus compras y que tiene el requisito que ella misma establece, que ella exige que cumplan las empresas. Y miren, pues simplemente se lo brincó de esa manera. Les pasamos estas dos partes de MX, vamos a poner las ligas al final para quien quiera hacer alguna revisión lo pueda leer con toda la calma del mundo. Lourdes Barragán dice, ya todos nos pendejean, si no es aquí, es Salinas. Pero, a ver, Lourdes, es como los llamados a misa, pues no te des por aludida. Pero además, Salinas Pliego les escribió a sus amigos, nosotros no somos sus amigos. O sea, no nos estamos leyendo para saber qué opinan los ricos, de repente, pues saber de qué hablan, a qué nivel se tratan los ricos, ¿no? A qué nivel es su altura de diálogo, de expresiones, eso pues, lo orienta a uno para que si algún día llegamos a esos niveles de suficiencia económica, pues ya sabemos cómo se portan y bueno, pues cómo relacionarse. Hay algunos que se llevan pesado, pues por lo visto así es. Maru dice, Salinas Pliego debería ser acusado de multihomicidio o intento de multihomicidio al obligar a trabajar a sus empleados aún siendo positivos COVID. ¿Te acuerdas, Maru, que dimos hace un par de semanas el dato de la persona que trabajaba en el telemarketing de tiendas de Banco Azteca o bueno, de esas compañías y que murió? Murió una persona que trabajaba en el telemarketing porque los obligaban a acudir a trabajar. Dice Lourdes, sí, claro, hablo de AMLO, así fue. Saludos, mi querido Gustavo Jiménez, da el abrazo hasta Querétaro, dice, saludos a amigos de la bandera, muchos saludos. Leti de la Vega, el presidente ya encontró la forma de evadir su responsabilidad como mandatario. Es más fácil decir locuras y aparentar estar demente que exhibirse como el ignorante que es y lo perdido que está para gobernar. Pero fíjate, Leti, que él cree que está en lo correcto. Él está convencido de que va a sacar al país adelante. Él tiene la certeza y quienes lo siguen lo van manifestando. Miren, digo, así como la chimoltrufia, así como les digo una cosa, les digo la otra, lo que significa la evaluación que se está dando en una encuesta que publica hoy el Universal, y les voy a pasar también la de Mitofsky. De acuerdo con la encuesta nacional vía celulares de Buendía y Laredo, en exclusiva para el Universal, 58% de los mexicanos aprueba el trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, mientras que 27% lo reprueba. Quienes lo evalúan positivamente muestran diferentes niveles de intensidad en su respaldo. Una mitad lo apoya ampliamente y la otra lo hace parcialmente. Al preguntar por la gestión de López Obrador frente a la pandemia de coronavirus, 65% lo evalúa favorablemente. O sea, el 65% de los mexicanos creen que el presidente ha estado bien con el tema de la pandemia. Bueno, entonces es mayoría, ¿eh?
son mayoría y quienes estamos aquí somos minoría frente a todo esto. Lo evalúan favorablemente. Este dato significa de todas maneras una caída de 8 puntos con respecto a la medición del mes pasado. El desempeño de los gobernadores ante la contingencia. Fíjense, los gobernadores que están haciendo las cosas bien, porque muchos son los gobernadores que están trabajando bien, el desempeño de los gobernadores ante la contingencia también se evaluó positivamente, pero la cifra es 11 puntos más baja que en la medición de abril. Además, un tercio, el 31%, califica el desempeño de los mandatarios de forma negativa. O sea, califican mejor al presidente que omitió preparar al país desde enero para poder enfrentar la pandemia que a los gobernadores, por ejemplo el de Jalisco que nos metió en encierro desde 2 semanas antes que a todos los demás, digo, para citar un ejemplo, ¿no? Y esto es, Leti, lo que pasa con el país. Hay gente que está muy contenta con la forma en que está llevando López Obrador al país. Y bueno, pues es como les decía con la votación. A ver, los que andan con que golpe de Estado y que si se van a levantar los militares y que si lo van a derrocar. A ver, la única posibilidad que existe es en la campaña, no la campaña, la iniciativa que el propio López Obrador estableció para el año 2022 para la revocación de mandato. Él llegó por votos y se puede ir por votos nada más, o a menos de que se vaya con los pies por delante, ya sería otra situación, pero esa ya sería una situación que el creador determinara y no los terrestres que estamos aquí. Esto te lo quiero mostrar tal cual es. Saludos, Cuauhtémoc Cisneros, mi querido Cuauhtémoc, qué bueno que estás por aquí. Me da mucho gusto que alguien como tú me acompañe en estas transmisiones. Rosa Laura Osuna, ¿dónde andabas, Rosa Laura? Hoy estudia de asueto allá en Nuevo México. Va un saludo. Omar Butrón también, ahí está uno de la bandera. Chacho Manuel Castillo también, muchas gracias. Lourdes dice, está tan mal mentalmente AMLO. En una entrevista que hizo La Micha, dijo que no iría a vivir a Los Pinos ni a Palacio, que viviría en una casa de nivel medio cerca a Palacio Nacional. Sí, por allí vi ese video en el cual declaraba eso antes de tomar posesión, que viviría en una casa modesta en la zona del centro de la Ciudad de México, pero no, le acondicionaron allí un departamento que por cierto ya existía, ¿eh? Ese departamento era como una especie de búnker para los presidentes, no era utilizado regularmente, pero sí era una especie de refugio para los presidentes, algo que deben tener todos los presidentes del mundo, tienen que tener estrategias de seguridad y pues se lo acondicionaron para que viviera a gusto, viviendo en Palacio Nacional, porque a él no le gustaron los pinos para vivir, una residencia que yo les he dicho muchas veces no tenía nada de particular, es más extravagante vivir en Palacio Nacional que en Los Pinos. Los Pinos eran una casa como muchas residencias y decía él, por cierto, digo esto como breviario cultural, dice, no, voy a vivir en una residencia. Todas, hasta los jacalitos, son residencias, ¿eh? Es un sinónimo de vivienda, no alguien que se lo explique, ¿no? O sea, la residencia es el lugar en donde uno vive y no importa el tamaño y las dimensiones que tenga. Saludos a Célida Pérez Payán, mi estimado Romárico Velázquez, que también anda de día de asueto allá en los Estados Unidos, en Nebraska. Muchos saludos. Muchos saludos. Francisco Paco Cuevas Corona, muchos saludos, Paco. Hoy hubo mucha información económica que lamentablemente no desahogué. La estuve comentando por la mañana en Mega Noticias TVC y en el programa que les recomiendo que vean para opinar. Va a transmitirse hoy a las 10 de la noche después del noticiero de Paco Ramírez. Va por Mega Noticias, por los megacanales. A las 10 de la noche ahí pueden ver ese programa. Nos ocupamos de gran parte de temas económicos y bueno, pues allí estaremos participando. Paco Ramírez, quien conduce, Raúl Frías Lucio, quien es nuestro director de noticieros, y Víctor Hugo Hernández, más su servidor, Juan María Naveja, que estamos en este programa del día de hoy para opinar en Mega Noticias TVC. Raúl Miranda, desafortunadamente hay quienes adoran a AMLO, sin embargo me parece que es la gente menos preparada o quienes piensan que en verdad se acabará la pobreza con esas finanzas públicas de la 4T. Pues yo creo que hay de todos tipos. Hoy leía por ahí, fíjense que decía Denise Dresser, yo voté por López Obrador y yo me quedé, ¿what? ¿Cómo? Dice, yo voté por él, pero ya dando explicaciones de mil tipos como otros que han estado dando sus justificaciones. Juan Carlos Camacho, con esas cifras de la encuesta me molesta y me duele, pero entonces sí aplicaría que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿sí?
y cada quien va apoyando a quien considera que debe apoyar. Oigan, antes de que se me pase el tiempo, la nota que les había comentado es una nota muy relevante, muy importante y no es nada relacionada con la 4T, ni siquiera con el gobierno de López Obrador, es relacionada con el gobierno de Peña Nieto y con el PRI. Miren, esta información huele muy feo, es una información muy delicada que merece una investigación mucho más a fondo y que hoy Héctor de Mauleón les vamos a compartir la liga cuando terminemos la transmisión para que puedan leer ustedes con detenimiento esta nota. Les recomiendo de veras mucho que la lean porque es de las cosas muy preocupantes que pasan en este país y que a veces se dan por desapercibidas. Es una tragedia que ocurrió en Temixco, Morelos, el pasado fin de semana. Allí fue asesinado el extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, Alfonso Isaac Gamboa Lozano. Él está implicado en una investigación de desvío de recursos por más de 250 millones de pesos. Bueno, este señor Gamboa Lozano se fue a pasar unos días, los días de la pandemia, a esta zona de Temixco, en las brisas de Temixco, Morelos. Allí estaban y el jueves 21 de mayo cerca de las 4 de la tarde, el C5 recibió el reporte de vecinos del fraccionamiento. Se habían escuchado varias detonaciones. Elementos de la policía Morelos acudieron a las brisas del Pacífico, según el parte, visualizaron a varias personas con lesiones. Se trataba de 2 mujeres y 3 hombres. Todos presentaban lesiones penetrantes a consecuencia de disparos de armas de fuego. Esto fue lo que sucedió. Entraron un grupo de sicarios, pues no se puede calificar de otra manera. Entraron 4 hombres encapuchados, irrumpieron en el domicilio desde un terreno baldío. Al menos 2 de ellos portaban armas cortas. Con esas dispararon a las víctimas a quemarropa. Según las autoridades de Morelos, huyeron en un auto Renault Clio. El vehículo fue abandonado en el kilómetro 84 de la carretera México-Acapulco, aunque procede del municipio de Netzahualcoyotl, en el Estado de México. Viene otra serie de informaciones, pero les doy otros datos relacionados con lo que se refiere al señor eh, Alfonso Isaac Gamboa Lozano. ¿Dónde viene la parte sucia de todo esto? Entre el 2012 y el 18, que fue el sexenio de Peña Nieto, Gamboa Lozano fue titular de la unidad que, entre otras cosas, formula las políticas de gasto público federal, controla la dispersión de recursos a los estados y determina, en fin, toda asignación que involucre recursos públicos. Entre el 17 y 18 se revelaron los detalles de la llamada Operación Zafiro, que involucró el desvío de más de 650 millones de pesos de la Federación para las campañas del PRI. Esta información fue publicada por The New York Times y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entre otros cómplices de los conservadores. Esto dice la nota, ¿no? Desde la Secretaría de Hacienda, a cuyo frente estaba Luis Videgaray, se había diseñado un mecanismo para desviar dinero a 12 empresas fantasma que luego hicieron llegar estos recursos al PRI que dirigía Manlio Fabio Beltrones. De dicha cantidad, más de 250 millones destinados al estado de Chihuahua fueron desviados, señala la investigación, en contubernio con el entonces gobernador César Duarte, que como ustedes saben es prófugo de la justicia. Bueno, todo esto viene la información, se detuvo en esos tiempos a quien era el secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien fue encarcelado por su presunta participación en el delito de peculado. Pero entra luego el gobernador Javier Corral y él se empeña en que se aclare el tema de Alejandro Gutiérrez. Y resulta que el propio Corral reveló que la Secretaría de Hacienda le quiso entregar más de 700 millones a cambio de no continuar con las investigaciones. Total, esto huele muy mal, es un asesinato a mansalva. La información que da Héctor de Mauleón señala que había dinero ahí, que había bastante dinero en efectivo en el lugar y no se llevaron nada. Llegaron, cumplieron con el cometido, mataron a las personas, no mataron a todas las personas que estaban allí, quedaron algunos sobrevivientes y bueno, la gran duda es por qué, qué sabía
esta persona, qué información podía filtrar y que los llevó a este múltiple asesinato que particularmente en el cual muere el señor Gamboa Lozano. Les reitero, vamos a pasarles la liga de esta información que es bien importante. Y yo les diría, me parece increíble que no se esté dando más información a este respecto. ¿Por qué? Pues porque se trata de una masacre. Simplemente es una masacre la que se registró el pasado jueves en Temixco, en el estado de Morelos, y que trae implicaciones con el sexenio pasado, con el PRI y con el sexenio pasado. Se los paso tal cual se cubre la información y que aparece en la columna de Héctor de Mauleón. Bueno, pues vamos a las malas noticias económicas. Bank of America prevé que la economía de México tenga una contracción de 10% este año. Este dato es peor a su pronóstico anterior cuando esperaban una caída del Producto Interno Bruto de 8%. Revisamos nuestras previsiones de crecimiento para México. Ahora esperamos que el PIB se contraiga 10% en 2020. O sea, por si fuera poco, es una caída mucho más importante la que está pronosticando el Banco de América para la economía mexicana. Pero, bueno, pues para que ustedes tengan una idea, el presidente dice que el país, cuando él termine, va a crecer al 6%. Como dicen por ahí, ni con chochos. Brincos diéramos y para el 24 estuviéramos creciendo al 1%. Si creciéramos al 1%, valdría mucho la pena. Se les explico muy sencillo y Paco Cuevas dará mejor explicación en sus programas de economía y finanzas. Miren, si el decrecimiento fuera nada más del 10% este año, que la economía cayera el 10%, y de acuerdo a los mismos pronósticos, el crecimiento del próximo año de México fuera del 3%, el rebote del 3%, ya, o sea, ya creciendo, ya no decreciendo, todavía nos quedarían 7% por recuperar, con todas las implicaciones que eso refiere. Eso para el 21. Para el 22 ya llegarías con un atraso en el crecimiento económico y así sucesivamente. Así que difícilmente, o sea, 6% por ningún motivo, ¿sí? Por ningún motivo. Algo se podría hacer si se emprendiera un programa económico de rescate de las empresas, de los empleos, que no quiere hacer el presidente. El presidente sigue firme en malgastar el dinero en la refinería de Dos Bocas, en el aeropuerto de Santa Lucía, en el Tren Maya, presionando ya a jueces, ya liberaron para que se reanuden las actividades del Tren Maya. Él sigue necio en eso en lugar de acabar con proyectos que van a hacer más pobre a México. Y bueno, pues él dice que primero los pobres dicen por allí que López Obrador quiere tanto a los pobres que nos quiere pobres a todos en México. Quién sabe si será cierto. Saludo Ricardo Colín, también Rosa Laura ya te había saludado, pero como ya me está devolviendo el saludo, pues se lo estoy agradeciendo. Eligio García, uno de mis amigos de la infancia que anda por allá en California. Mi estimado Eligio, un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia allá en California. Saludos Grupo Jesús Amigo. También saludos a Herminia Ramírez Reynoso y a San Julián, ya que había saludado, y a Marcia Naveja. Gracias por hacerse presentes el día de hoy en la transmisión, que miren, ha estado de chile, mole y picadillo. He estado tratando de darles todos los ángulos de lo que hoy he estado captando. Miren, me queda mucha información. El tiempo ya se está agotando de lo que normalmente les robo para poder informarles de las cosas que he estado captando, pero pues en materia de economía también está esto que tengo que decirles. Las exportaciones mexicanas tienen una caída histórica de 49.9% en abril. México exportó productos por un valor de 23.385 millones de dólares en abril, una baja del 40.9% interanual, la más alta en los registros actuales que difunde en línea el Banco de México. Es decir, se nos están cayendo prácticamente todos los indicadores. Prácticamente todos los indicadores se están cayendo. Quiero compartirles esta nota que me acaba de mandar mi amigo Jaime Matus y que es del portal de La Silla Rota. Durante al menos 3 ocasiones en lo que va de mayo, la diputada Patrón Laviada
subió fotos realizando actividades fuera de casa, repartiendo despensas. Bueno, pues esta diputada federal y presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Mérida, Cecilia Patrón Laviada, dio a conocer que tras presentar síntomas de COVID-19 se realizó la prueba y resultó positiva. Guardaré la cuarentena correspondiente para seguridad de mi familia y de todos. Les invito a no bajar la guardia ante este mal y a quedarnos en casa, se lee en el mensaje de la diputada, que también está resultando contagiada. Yo para esto lo estoy diciendo para que, sobre todo para aquellos que dicen que es mentira, que no existe, que el coronavirus es un invento, que no sé qué y no sé cuánto, lo que se ha venido diciendo por parte de algunas personas incrédulas, que yo creo que van a creer hasta que se les muera alguien cerca, que no lo deseo, que ojalá así sea. Les vamos a compartir por allí el tuit de Rodrigo Pacheco, en donde aparece el subsecretario López Gatell explicando cómo se pone la mascarilla después de que tanto habló. Y bueno, Aeroméxico está informando que a partir del 1 de julio reanudará sus rutas de Monterrey a, Monterrey a Detroit, a Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, los cuales actualmente están suspendidos a causa de la pandemia. Va a reanudar varios vuelos paulatinamente, salvo los de Sudamérica, los va a estar frenando un tanto cuanto Aeroméxico, que como hemos comentado en otros momentos, no lo han pasado fácil, como casi todas las aerolíneas han estado registrando problemas bastante serios con respecto a esto. Bueno, y los gobernadores del PAN se dicen listos para tomarle la palabra al presidente López Obrador y revisar la ley de coordinación fiscal. Eso es lo que el gobierno toma de los estados y les regresa por la recaudación de impuestos. Han venido insistiendo los gobernadores de varios estados, casi la mitad, han estado pidiendo que se haga una revisión del acuerdo de coordinación fiscal. Oigan, este tuit de Mario Di Constanzo es bien importante también. Dice Mario Di Constanzo, hoy la Secretaría de Hacienda congeló los capítulos 2000 y 3000 de todas las dependencias. Eso implica que no tienen recursos para operación hasta que no entreguen sus recortes presupuestales de 75%. Hoy está paralizado el gobierno. Como saben, el presidente dio la orden que todas las dependencias recortaron un 75% a riesgo, ¿sí? No le importa el riesgo de que se paralicen actividades de áreas estratégicas del gobierno y pues ya verán, lo van a notar inmediatamente en el trato, en los servicios, van a ver que en muchos lugares estarán muy sucios, basura por todos lados, baños sin servicio, ya verán lo que va a pasar a causa de todo esto. También Macario Esquetino dio un tuit muy interesante. Banco de México ya publicó la balanza de pagos al primer trimestre. Con eso ya se puede saber que la inversión extranjera directa cayó. Bajó la inversión extranjera directa, la inversión que llega del exterior al país, a 9.061 millones de dólares, cuando estábamos en 11.342 millones de dólares, esta caída solamente en el primer trimestre del año y de acuerdo al Banco de México. Y bueno, pues miren, dicen que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Hoy está revelando en su artículo del Universal Salvador García Soto que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena de Alfonso Ramírez Cuellar concluyó una auditoría interna a la gestión de su antecesora, la famosa Jacob Polewski, en la que se hizo una revisión sobre todos los gastos y pagos que realizó el partido Morena durante los 3 años que duró su presidencia, de diciembre del 17 a enero del 20. Y entre los resultados que arrojó la verificación de las cuentas y los reportes financieros, hay varios contratos sobre los que pedirán explicaciones a la exdirigente. Sobre todo, uno de 900 millones de pesos que pagó en compra de inmuebles y mantenimiento a una empresa donde aparecen vinculados sus hijos. Esto es en Morena, ya ven que dice el presidente que ellos son diferentes, que se acabó la corrupción, que ellos no son iguales. Pues al parecer sí,
al parecer sí, y pues van a llamar a cuentas a Jade Cole. Vamos a ver bajo qué condiciones se da. Les recomiendo que lean el artículo de Salvador García Soto en el periódico de hoy, en el Universal, en donde vienen todos los detalles de esta investigación en el partido Morena. Ya veremos en qué para toda esta situación. Muchísimas gracias, Mari Carmen Torres, va el saludo hasta Sonora. Manuel Contreras, qué gusto, Wilson Nazario, Dios te cuide mucho. Saludos desde Puerto Rico a toda la familia. Un abrazo, mi estimado Wilson, un hombre que se dedicó al periodismo por muchísimos años. Hoy creo que vive de sus rentas, creo que ya Wilson ya no está metido en el periodismo, pero su hija sí está metida en la comunicación. Wanda, nuestra querida compañera Wanda Nazario, sí está metida en la comunicación y pues es una digna heredera del padre Wilson Nazario. Un abrazo hasta Puerto Rico. Preguntan cómo se llama la película de Jennifer López sobre las muertas de Juárez. El título es Board Town. Board Town pues sí, sí causó cierta notoriedad. Saludos Salvador Naveja. Dice Wilson, en Puerto Rico, 3.262 positivos con 129 muertes COVID hasta el día de hoy. 129 muertos en la isla. Gracias por el dato, Wilson, muy amable. Saludos a Tomás Magaña, Andrés Romo Gutiérrez, Juan Carlos. Es lamentable que en plena contingencia con la pandemia pegando de manera tan violenta, el gobierno federal se empeñe en buscar la manera de generar mayor tensión de la que de por sí ya tenemos. Primero, lo de la consulta para tronar la planta de Constellation Brands, luego su deseo de tener control absoluto del presupuesto, le sigue el tema del cambio del PIB, después el tema de pegarle a las energías limpias, en Puebla el tema reciente de la educación, la descalificación de la violencia intrafamiliar y mientras tanto los equipos de salud siguen desprotegidos, sin protección alguna y las cifras como abriste el programa sin dar pie con bola. Fíjate Juan Carlos que me das pie para comentar algo que decía yo a mediodía en mi participación en Mega Noticias con mi querida Magda Bastida. Comentaba yo que curiosamente, periódicamente, nos están mandando pruebas. Hace una semana, Ramírez Cuellar poniéndonos a prueba con lo del patrimonio familiar, que si cada 2 años el INEGI entraba a nuestras casas a ver qué tenemos de nuevo, si podemos pagar más impuestos. Eso fue hace una semana. Este fin de semana, lo de Barbosa poniendo en riesgo todo el tema de las escuelas con unas modificaciones a la ley de educación en las cuales queda en duda si tienen posibilidad de hacer expropiaciones de bienes muebles e inmuebles, incluso de imponer colegiaturas, de imponer decisiones en contra de los colegios particulares. Después el gobernador Barbosa dijo que los malinterpretaron, que todo iba vinculado con la ley nacional, no lo sé, pero parece, fíjate Juan Carlos, fíjense amigos que están en la transmisión, cómo periódicamente nos ponen a prueba con cosas que han pasado otra vez, y aunque les duela, en Venezuela, en Cuba, cosas que han pasado y que lanzan el petardo y luego lo apagan. Lo que pasó la semana pasada les salió rete mal. El anuncio de los fideicomisos y de pronto que se vienen todos los famosos, los que han ganado los Óscares. Se viene del Toro, González Iñárritu y empiezan a protestar por la desaparición del Fidecine y atrás los Fielders anunciaron que no, que siempre no, que el Fidecine era muy importante y no era importante el Fonden, el fondo para los desastres que también lo están desapareciendo, un fondo que es urgente para que si se da un huracán, un sismo, tener recursos de un fondo para poder atender a la población vulnerable o a la población que se encuentre afectada. Ese no les importó. Les importó que fueron los famosos que se manifestaron desde Estados Unidos o desde donde andaban para estar en contra de la desaparición del Fidecine. Así, o sea, les digo, nos ponen a prueba y dicen, bueno, ¿será que nos quieren mantener en tensión? ¿O será que nos ponen a prueba para ver si pega? Y si pega, pues entonces empezar a impulsar ese tipo de decisiones. ¿Se acuerdan que también las comisiones en los bancos? Ya podemos hacer una muy buena lista de todas estas situaciones. Yo quisiera creer que no, que están tratando de gobernar de una manera clara y transparente y de que no nos van a estar con las amenazas que mucha gente cree que quieren llevar al país a un derrotero para el cual no fueron electos ni se les pidió que hicieran ese tipo de movimientos. Bueno,
Ya también abusé mucho de su tiempo. Como siempre les digo, muchas gracias por estar haciendo comunidad con su servidor. Muchas gracias por hacerse presente en esas transmisiones. Yo les prometo que seguiré con esas transmisiones mientras estemos en el encierro. Estaré con mucho gusto buscando información que les resulte de interés, que les facilite, como dicen por ahí, toma de decisiones, que les dé una visión de lo que está pasando en México y en el mundo, cosas que puedan ser, que me parecen a mí interesantes y que se las comparto día con día, todos los días, aquí en esta transmisión a través de Facebook, cosa que les agradezco mucho. Después las pasamos a mis redes sociales, las tenemos también en YouTube, las tenemos también en mi página juanmarianaveja.com. De repente el Alan también las pone en Twitter, aparecen en las redes sociales. Mi invitación es para que si quieren hacerme el favor de suscribirse a mi canal de YouTube, hoy hay una nueva cápsula. Digo, yo sé que es medio complicado suscribirse al canal de YouTube, que se requieren una serie de trámites. Por favor, que me van a hacer. Si no, pues aquí les vamos a estar compartiendo todo lo que estamos haciendo en estas fechas. Hoy grabé esa cápsula como si me faltara que hacer. Hoy la estuve haciendo con mucho gusto y con el placer de estar en contacto con todos ustedes. Como siempre les digo, si les gusta, recomienden, si les gusta, replíquenlo, si les gusta, recomiéndenlo, pueden reenviar esta conversación que estamos teniendo a lo largo de los días. Muchísimas gracias por favor de su atención. Recuerden la importancia de la distancia física. Necesitamos mantener esta orden, esta instrucción de que la distancia física, la sana distancia, es lo más recomendable para evitar el contagio del COVID-19. Lavarnos las manos constantemente, el uso de la mascarilla, ya ven, ahora hasta López-Gatell, aquí les vamos a poner toda la información que les dije, todas las ligas que les prometí, se los vamos a poner por aquí. Hasta López-Gatell dijo que hay que ponernos mascarilla, hay que, cuando salgan, que tengan que salir por alguna razón, pues a usar gel antibacterial y si tienen síntomas como los que les voy a decir, a consultar con el médico. Fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto. Maru, ponles por allí las ligas porque no las veo y ya se me van a ir. Entonces, para que puedan consultar aquellas cosas que les hemos compartido el día de hoy. Miguel Ángel también, muchos saludos y buenas noches. Y también decirles que no me voy a cansar de estar insistiendo en la importancia de la vacunación contra el sarampión y contra la polio. No me voy a cansar de estarlo insistiendo porque no hemos logrado erradicar problemas que ya habíamos superado en muchos lugares del mundo y que les recuerdo que el sarampión y la polio causan muertes. Dice Mauro, ya las puse. Pues es que yo no las veo aquí, entonces a lo mejor yo soy el que no las ha visto. Muchísimas gracias. Ahí tienen las ligas de los temas que les prometí y que vale la pena que si quieren darle una revisada, también ocurran. Para que vean, también la producción protesta cuando yo me equivoco, también me regañan. Pásensela muy bien. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Cuídense mucho, por favor.